Recuperación y rehabilitación del paciente quemado. Los terapeutas físicos se involucran con los pacientes con quemaduras tan pronto como sean admitidos a la unidad de quemados. Estos deben verificar la distribución y profundidad de la lesión para checar el potencial de contracturas articulares y la disminución de su función. Esto va a conllevar a una rehabilitación. Dentro de los objetivos van a ser inmediatos o de largo plazo. Dentro de los inmediatos deben mantener la amplitud de movimiento y generar o mantener la función. En largo plazo deben maximizar la independencia en las actividades y formar al paciente a ser lo más funcional posible si es que han tenido una pérdida de su extremidad. Dentro del posicionamiento, esto se utiliza para la disminución de la incidencia de edema, la prevención de contracturas y deformidades futuras, prevención de trauma neurológico, preservación de función y promoción de cicatrización de heridas. Se debe posicionar primero la cabeza. Se debe elevar para reducir el edema y si las orejas están afectadas se utilizan protectores auditivos y evitar las lesiones al cartílago. Se utiliza una cama a 30 grados en posición de Trendelenburg invertido. En el cuello tiene que tener una posición neutral o una ligera extensión ya sea de 0 a 15 grados. Se utilizan dispositivos de posicionamiento detrás del cuello o a lo largo de la línea escapular. Se utilizan colchones de espuma. En el hombro se tiene que tener una posición anticontractura si es que los hombros están quemados. En la scaption o elevaciones parciales del hombro. Se pueden utilizar mesas de noche, plástico o metal unidas a la cama para tener la posición adecuada. En el codo y el antebrazo se debe cuidar la articulación del codo poniéndole en extensión y con una rotación neutra o supina. Se utilizan pérolas termoplásticas o un brazo acolchado con toallas o espuma. En muñeca y mano se tiene que tener una extensión de 30 grados. Se debe cuidar las articulaciones metacarpofalángicas flexionadas a un 70-90% y las articulaciones interfalángicas extendidas. En cadera tiene que tener una extensión de 0 a 15 grados en abducción y rotación neutra. Se utilizan cuñas de espuma, almohadas o cojines rellenos de gel. En rodilla debe estar en extensión ya que evita el bloqueo de la articulación y férulas termoplásticas. Se utilizan. En tobillo y pie tiene que tener una posición neutra o en 90 grados. Se utilizan almohadas rellenas de gel o férulas termoplásticas. Los talones tienen que estar bien colocados ya que se debe evitar una úlcera por presión. Dentro de férulas, estas van a prevenir contracturas articulares, van a proteger estructuras expuestas o prevención o corrección de deformidades. Se debe inmovilizar postoperatoriamente las zonas injertadas o reconstruidas. La aplicación debe ser al momento del ingreso al hospital, tiene que tener un rango de movimiento disminuido si es que tiene injerto de piel o después de cirugía reconstructiva. Dentro de las áreas más comunes de utilización de férulas es en el complejo mano-muñeca, axila, codo y tobillo. Se utiliza un entablillado inmediato ya que protege estructuras expuestas. Summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out. El ejercicio terapéutico tiene que estar mediado por el plan de rehabilitación integral, en donde se tiene que prevenir las contracturas, se tiene que mantener la fuerza en las extremidades, tanto no involucradas como no involucradas, con el fin de restaurar el movimiento funcional. Existe una fase aguda de la rehabilitación que va a ir desde la hora de la admisión del paciente hasta un 50% de la herida que esté cerrada. Se tiene que evitar en esta fase la atrofia muscular, el síndrome de reposo prolongado y las contracturas. Existen diferentes tipos de ejercicios que pueden ayudar al paciente a recuperar la movilidad articular y la amplitud del movimiento, como la gimnasia pasiva. También existen ejercicios que ayudan a mantener o aumentar la fuerza, la coordinación y la propiocepción, como los ejercicios de resistencia. Otros ejercicios de resistencia que podemos tener es de la resistencia manual y el fortalecimiento isométrico. En la fase de rehabilitación aguda, lo primordial que se tiene que lograr con el paciente es la deambulación. Se tiene que aumentar la fuerza, la resistencia, el movimiento y la amplitud.
Sin embargo, existen diferentes factores que pueden ayudar a que el paciente no logre estas expectativas, como el dolor, el control motriz, el estado cognitivo y la debilidad muscular que el paciente pueda tener. En la fase intermedia va a ir desde un 50% hasta que la herida esté completamente cerrada, donde se tiene que prevenir alteraciones funcionales. Va a haber un aumento de frecuencia, intensidad, amplitud de movimiento y ejercicios de fortalecimiento. Se tienen que evitar las contracturas y se tiene que haber un ejercicio de estiramientos sostenidos. Y empiezan a haber ejercicios con peso y ligas de resistencia. En la fase de rehabilitación a largo plazo, va a ser desde que el paciente es dado de alta hasta que se logra el máximo beneficio de los servicios. Tienen que haber ejercicios suplementarios de estiramiento que van a lograr un movimiento y una mejor función. La prioridad es las limitaciones en el movimiento. El paciente tiene que recuperar todo el movimiento posible con este tipo de ejercicios. En el manejo de la cicatriz tenemos diferentes tipos de cicatrices. En este caso, la cicatriz inmadura, que va a ser mediada o se va a caracterizar por ser roja, elevada y rígida. Se tiene que prevenir una hipertrofia si se tiene una cicatriz con estas características. En la cicatriz inmadura también existen factores adicionales que la van a estar predisponiendo y se puede ver a la 12ª semana. En los manejos de la cicatriz con objetivos tenemos una flexibilidad, movilidad y bajar a la altura. Y en la escala de Vancouver se tiene que utilizar en todos los pacientes quemados y la escala de Vancouver consiste de la pigmentación, vascularidad y flexibilidad. En el manejo también de la cicatriz existen diferentes tipos de terapias, como la terapia de presión, agentes físicos, masajes y diferentes tipos de ejercicios. En la terapia de presión se va a ocupar en la cicatriz inmadura, en donde en la cicatriz va a haber una disminución de las fibras de colágeno, va a haber una desvascularización de la cicatriz. En la terapia de presión se puede ocupar desde 15 a 17 milímetros de mercurio, dependiendo del paciente, y con el posterior tiempo puede haber una adaptabilidad del cuerpo y se puede ocupar hasta de 24 a 28 milímetros de mercurio. Después de la disminución de las fibras de colágeno, va a haber un equilibrio en síntesis y en degradación, y a las 24 horas con material de inserción va a haber una tolerancia del desgaste.